Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Adela García Cruz, estudio la licenciatura en Pedagogía y el día de hoy les voy a exponer la evaluación de los candidatos. Bueno, ¿qué es la evaluación de los candidatos? Esta se encuentra dentro del proceso de reclutamiento y selección de personal, como lo vimos en el tema anterior. ¿Qué quiere decir? Que obviamente esta es una base fundamental que el empleador o el entrevistador tiene que hacer para poder comprobar que las habilidades y las aptitudes manifestadas en el currículum vitae de la persona a la que se le quiere dar el trabajo o el empleo, pues obviamente las cumpla y sea cierta toda la información que está postulando. La entrevista es la técnica más utilizada dentro del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es la más fácil, la más sencilla y la más objetiva. Sin embargo, pues también existen otras pruebas que arrojan resultados también confiables sobre las aptitudes de la persona y que combinadas pues pueden hacer un excelente indicador al momento de realizar las contrataciones. Ok, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Pues es, como les comentaba, es la técnica más común que utilizamos dentro del área de recursos humanos. Esto para conocer a los postulantes del puesto ofertado dentro de la empresa. Sin embargo, pues también existen diversos tipos de pruebas que arrojan resultados confiables y estos instrumentos los empleamos para poder conocer el nivel de desempeño real, el desempeño de las aptitudes que tienen los entrevistados. De esta manera nosotros podemos identificar habilidades, competencias de los entrevistados y así hacer un recuento de la experiencia laboral que ya traen de otras empresas, de otros puestos a los que ya hayan estado ellos a cargo. Son aspectos muy importantes a evaluar debido a que en la selección de candidatos debe de haber, como les comento, características muy específicas para que el candidato o la candidata pueda ser escogida. Las entrevistas pueden ser personales o vía Skype. Una entrevista de estas nos permite conocer, como les comento, habilidades, aptitudes, gustos e intereses del aspirante, así como corroborar y confrontar la información que nos aportó en el currículum. Les vuelvo a repetir, esto es con la finalidad de saber que si toda la información que está dentro de su currículum, dentro de su solicitud de empleo, es verdadera o si se está inventando, no sé, trabajos de más o actitudes o no sé si cumple con los estándares que requiere la empresa. La entrevista en profundidad, pues aquí ya es otra fase de entrevista en donde ya los candidatos que fueron previamente seleccionados, que vieron que cumplen un poco más con las expectativas dentro de la empresa, aquí ya se les hace una entrevista de mayor profundidad en donde se les pregunta pues diferentes cosas, como en qué son buenos, cuáles son sus áreas de preferencia, cuáles son sus actitudes dentro de la empresa, cuáles son sus metas a alcanzar, sus metas a corto, largo y mediano plazo. Está el pase de pruebas psicotécnicas y profesionales. Esto con el fin de evitar impresiones basadas únicamente en la entrevista. No quiere decir que con la entrevista inicial, que ya fue un filtro que pasó, supongamos, pues quiere decir que ya es el candidato más apto. Al contrario, todavía hay otros filtros que se requieren, como por ejemplo el test de personalidad, de habilidades, de aptitudes, de pruebas de idiomas si lo requiere, de cuestionarios de información general, de pretensiones profesionales, qué grado de estudios tiene, si está estudiando, si sigue estudiando, si planea hacer alguna otra maestría o tal vez, no sé, un doctorado, no lo sé. Eso ya va a depender pues de toda esta fase de pruebas psicotécnicas y profesionales. Aquí también influye muchísimo igual, por ejemplo, no sé, en las pruebas de idiomas. Si el puesto requiere que el candidato tenga, no lo sé, un 80% de idioma, no sé, inglés, pues obviamente la empresa va a buscar a una persona que tenga y que cumpla con ese requisito. Si el candidato nos puso que tiene, no sé, un dominio perfecto 100% de inglés y al momento de realizar esta prueba resulta que no es cierto, pues obviamente nos estaría mintiendo en lo que sería su currículum. ¿Ok? Bueno, después vienen las fases de descripción. ¿A
qué me refiero con esto? Bueno, en la entrevista se tiene que lograr recolectar la mayor cantidad de interés para el reclutador. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que no solo el cuestionario o las preguntas que se le hacen al inicio son las esenciales, hay muchísimas otras, como ya les comentaba, que tienen objetivos de investigación, de investigar más a la persona más a fondo, a qué se dedica, de dónde viene, cuántos trabajos ha tenido, por qué renunció al anterior, etcétera. Su objetivo de la descripción de la entrevista es independientemente del tipo de entrevista que vamos a realizar. Esta debe tener una finalidad. Siempre una entrevista debe tener una finalidad. No solamente se puede entrevistar a la persona porque sí o porque no o porque se me antojó. No. Por lo tanto, lo esperado es que las preguntas y los puntos a discutir estén establecidos antes de llevar a cabo la entrevista. En este caso, pues tenemos entrevistas abiertas y entrevistas cerradas. Aquí ya dependerá del tipo de puesto al que se le está ofreciendo y también del reclutador. Aquí en el rol del entrevistador, pues obviamente aquí también el entrevistador debe de generar un clima de confianza que permita que el entrevistado se desenvuelva de una forma auténtica, que no se sienta presionado, que no se sienta nervioso, para que pueda fluir la información de manera adecuada. Como les comentaba, en este sentido, pues la investigación previa, un objetivo de la entrevista definido, preguntas concretas y breves y un lenguaje adecuado al contexto, pues nos ayudará a cumplir con el rol y la finalidad de la entrevista. El rol del entrevistado. Aquí también tenemos que tener mucho en cuenta que no nada más el entrevistador debe de hacer cierta parte de su trabajo, sino que también el entrevistado debe de ir preparado, debe de saber de lo que está hablando y debe de conocer su currículum, porque si nada más lo hizo por querer entrar a la empresa, pues obviamente tarde o temprano el reclutador se va a dar cuenta por toda esta situación de los filtros que se tienen que hacer. Entonces el rol del entrevistado debe de conocer con atención el tema o el asunto que trata con el entrevistador. Sin embargo, no debería de tener conocimiento de las preguntas que se le van a realizar. ¿Por qué? Porque no queremos condicionarlo, no queremos que sepa qué se le va a preguntar, porque entonces estaríamos cayendo en una situación desagradable en donde pues se puede dar a que, no sé, el entrevistador conoce al entrevistado y son familia y hay, no sé, las típicas palancas que existen, ¿no? Dentro de muchas empresas. Entonces, no. De esta manera, pues sus respuestas serán más genuinas, habrá muchísima más interacción, se dirá la verdad, que eso es lo que quiere llevar el entrevistador. Los tipos de entrevista que existen. Bueno, pues aquí las entrevistas pueden ser clasificadas según el ámbito o el área que se quieran realizar. Está la entrevista laboral, que pues esta es realizada por psicólogos industriales o personal de recursos humanos de una empresa. Quiero aclarar que no solamente los psicólogos se encargan del área de recursos humanos, también nosotros pedagogos podemos estar dentro de esta área y hacer este tipo de entrevistas. Con la finalidad de conocer a los candidatos que se han postulado, y las entrevistas pueden ser presenciales, pueden ser online, individuales o grupales, dependerá, vuelvo a repetir, del área de trabajo que se esté ofreciendo. Después está la entrevista clínica. Aquí lo hace personal médico debido al área o del ámbito de la salud. Aquí sí entran los psicólogos o los terapeutas, con el fin de conocer los antecedentes clínicos de la persona, así como su situación actual. Con esto nos referimos a si tiene algún tipo de enfermedad, discapacidad, o si se encuentra en algún tratamiento o se encontró mucho antes en algún tratamiento médico. Esta información nos ayuda a comprender qué se puede llegar a hacer en dado caso de que quede seleccionado, para conocer pues el tratamiento, cómo se le va a condicionar su área de trabajo, etcétera. La entrevista de medición o encuesta, esta se lleva a cabo para recolectar datos de investigaciones con fines científicos, sociales o de mercadotecnia, y esto se caracteriza por tener parámetros definidos en función de métodos de medición que se apliquen. Es un censo poblacional, por ejemplo, lo que hacen, no sé,
puede ser el INEGI, cuántas personas estudian, cuántas personas trabajan, cuántos son ama de casa, etcétera. Las fases de la entrevista. Aquí en las fases de la entrevista, pues obviamente existe la fase inicial en donde vamos nosotros, nos presentamos y es la primera vez que nosotros tenemos interacción con nuestro reclutador. Aquí hablamos, bueno, se presentan, te explican los motivos y los objetivos de la entrevista, siempre tiene que existir eso, porque la entrevista debe de ser formal. Generalmente se utilizan preguntas abiertas y un poco trascendentes a fin de crear un clima de confianza. A veces la persona que realiza la entrevista pues realiza una pequeña descripción del puesto al que estás optando o al que estás queriendo entrar. Luego está el cuerpo central de la entrevista. Aquí ya en esta parte se profundiza mucho más la información, tu historial profesional, tus competencias, motivaciones y lo que el entrevistador crea necesario para conocerte mejor. Eso ya lo veníamos platicando hace un momento, que por qué renunciaste a tu trabajo anterior, si tienes más deseos de seguir estudiando, no sé si estás estudiando, pues diferentes cosas, ¿no? También entran los idiomas, etcétera. La fase de cierre dentro de la entrevista, pues obviamente aquí ya es, como lo dice, es la terminación de la entrevista, la pregunta que detona interés por el trabajo y la empresa, la motivación, la iniciativa y la seguridad. El entrevistador puede hacer una descripción detallada de las condiciones que ofrecen. Aquí ya, obviamente ya él ya te va a explicar lo que se requiere o lo que están buscando para esa área o ese puesto. Entonces aquí pues, no sé, aquí ya te dicen, no, pues tenemos tu solicitud, nosotros te llamamos o etcétera. Pero aquí ya se da el cierre total de la entrevista. Ya terminaron con las preguntas de rutina que hace el entrevistador. Los campos de aplicación de la entrevista. Aquí existen diferentes campos, como les hago mención, no solamente dentro de los recursos humanos se utiliza la entrevista. Está la entrevista en psiquiatría y psicología, esto con el fin de una entrevista terapéutica o clínica. Aquí también está la de periodismo, una entrevista periodística, no sé, para conocer cómo pasó tal suceso, etcétera. De una empresa, para la evaluación y promoción, asesoramiento de despido o de reclutamiento, lo que estamos viendo. La investigación social en profundidad. En esta pueden aplicar pues las distintas organizaciones como son el INEGI para saber cómo está la sociedad, la comunidad y cómo se desempeña en los diferentes roles de cada persona. Un entrevistador competente. La habilidad para un entrevistador competente debe tener pues muchísimas habilidades, habilidades de contenido, que estas son las que se adquieren mediante el estudio del ámbito y campo de actuación. Aquí el entrevistador debe estar seguro, debe de saber lo que va a preguntar, cómo lo va a preguntar y de qué manera lo va a preguntar. Esto es pues básicamente una habilidad que tiene que tener. Las habilidades de proceso. En esta entrevista él tiene que saber o tiene que comprender la comunicación y la interpretación que le da a las respuestas de lo que está escuchando. La habilidad para motivar y propiciar la cooperación del entrevistado. Él debe de crear un clima de confianza para el entrevistado. Habilidades cognitivas. Aquí, de cierta manera, es mantener una distancia emocional, no envolverse con el entrevistado porque le dice que no sé, que necesita mucho el trabajo, porque le ocurrió esto y esto. Él no puede entrar en esa fase de confianza como tal, ¿no? De confianza, porque se supone que él está haciendo un trabajo profesional, él no conoce a la persona, entonces no puede involucrarse sentimentalmente con la persona. Para que esto sea más real, la entrevista sea un poco más real y más veraz. La personalidad cautivadora. No nos referimos a cautivar de coquetear, sino debe de tener una personalidad que llame la atención, que se diga que él es apto para hacer su trabajo. Esta personalidad pues va a favorecer a que el entrevistado esté relajado y esté cómodo.
Por eso es una personalidad cautivadora, es una de las principales cualidades con las que cuenta un buen entrevistador, la empatía. Obviamente tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona, pero sin caer en lo que les vengo comentando, en relacionarse emocionalmente. Aquí la forma rápida con la que la definimos es la capacidad de comprender las emociones que nos trata de expresar el entrevistado. Uno de los atributos del entrevistador pues compete que ya podrá conectar más fácilmente con el entrevistado profesionalmente, no más allá. Esto significa que va a poder relacionarse con él con más éxito y aumentar la probabilidad de ganarse su confianza y que le cuente más cosas sobre su historia, su trayectoria académica y de trabajo. Está la habilidad para la escucha. No es lo mismo oír y escuchar. Cuando decimos escuchar nos referimos a una escucha activa, que estamos pendientes de lo que nos están diciendo. Cuando oímos solamente como que, ok, sí, estoy escuchando lo que dices, pero no lo interpreto, no interpreto lo que tú quieres decirme. Entonces debemos a prestar muchísima atención para comprender lo que nos quiere decir el entrevistado. Después viene entrevista por competencias. Aquí en esta modalidad de entrevista por competencias tenemos que ver primero qué es una competencia para poder entenderla. La entrevista por competencias no se valora solo por el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que tiene un entrevistado, sino que también por su capacidad para aplicarlas y poderlas llevar a cabo dentro del campo laboral. Esto hace reacción a responder distintas situaciones del día a día en una empresa. El entrevistado debe afrontar problemas, momentos críticos del entorno laboral, ya sea resolviéndolas directamente o consiguiendo ayuda para poder resolverlas de manera adecuada. A su vez, que hace referencia al comportamiento y actitud del trabajador respecto de la plantilla y frente a la tarea de los demás. Ok. Entonces, ¿qué es una entrevista por competencias? Cuando hablamos de una entrevista por competencias nos referimos a cuando el reclutador pregunta cuestiones más profundas al aspirante para comprobar que esté preparado para desempeñar funciones que se esperan de él, no solamente dentro de su área, sino de otras áreas externas que requieran su atención o su ayuda. Además, este tipo de entrevistas no descarta las preguntas más convencionales, se pueden combinar más preguntas. En esto, la experiencia profesional, funciones y responsabilidades que ha desempeñado, conocer la primera impresión del candidato para ver cómo puede encajar en el resto del equipo y con cuestiones que buscan profundidad en logros, fortalezas, debilidades e indicar con qué habilidades y destrezas cuenta realmente con el trabajador. Es poner ya al trabajador a laborar y ponerlo en una zona donde necesite ayuda, no sé, el departamento de, no sé, supongamos de finanzas y él está en el departamento de recursos humanos. ¿Qué recursos humanos, qué personas pueden ayudar a resolver este problema? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Y qué finalidad o con qué objetivo lo van a hacer? No solamente es porque yo puedo. Por eso se le dice competencias. ¿Qué competencias tiene ese entrevistado? Entonces, espero que no haya ninguna duda respecto al tema. Es un tema muy sencillo, muy fácil. Y pues muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Gracias.